Muy buenas tardes, somos los alumnos de la Universidad Continental correspondiente al curso Derecho Procesal Constitucional del NRC 26379. En esta oportunidad desarrollaremos el producto académico 3, Trabajo Grupal, Oralización en Sala de Audiencia del Tribunal Constitucional. Soy el alumno Richard Avelino Tapia Tamara y seré abogado del demandante. Soy el alumno Ruti Armas Becker Juvencio, seré el abogado de la parte demandada. Soy el alumno Rudy Franco Zulcatazú y seré el presidente vocal de la sala. Soy el alumno Shelton Rabindranath Rentería Moscoso y seré el vocal adjunto. Soy la alumna Evelyn Giovanna Reina Méndez y seré la relatora de audiencia. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 29 de septiembre del 2023, presidida por el magistrado señor Rudy Franco Zulca Otazu, integrada por los magistrados señor Shelton Rabindranath Rentería Moscoso, secretario relator doctora Evelyn Giovanna Reina Méndez. Muy buenas tardes. Damos inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional programada para la fecha 29 de septiembre de 2023. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas. Buenas tardes, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente referente a las causas. Causa número 12, expediente número 03853-2021-PA/TC. Proceso de amparo interpuesto por el señor Lorenzo Vicente Ceballos contra la Oficina de Normalización Previsional ONP. Ha solicitado por la parte demandante del abogado Richard Avelino Tapia Tamara y por la parte demandada el abogado Becker Juvencio Ruti Armas. Se solicita a las partes se acrediten. Señor presidente y miembros de este Tribunal Constitucional, con todas las partes que se encuentran presentes en esta audiencia, muy buenas tardes. Por parte del demandante, el señor Lorenzo Vicente Ceballos, soy el abogado Richard Avelino Tapia Tamara, con registro del Colegio de Abogados de Puno, 2020, con domicilio procesal Girón Apurímac 553, casilla electrónica 321326, WhatsApp 9945350009. Por, Por la parte demandada, señor presidente, miembros del jurado, y no presente en la digna sala. Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vengo a representación legal de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Quien habla es el abogado Becker Juvencio Ruti Armas, con registro de Colegio de Abogados de Junín 3520, domicilio procesal Calle Real 4300, casilla electrónica 767998. la Oficina Nacional de Previsiones, ONP. Encontrándose todas las partes presentes, por el demandante, el señor Lorenzo, y su abogado, el señor Richard Avelino Tapia Tamara, y el demandado, la Oficina Nacional de Previsiones y su abogado, el señor Becker Juvencio Ruti Armas, se advierte a ambas partes que deben conducirse con respeto, principio de veracidad, lealtad procesal y buena fe, evitando la obstaculización maliciosa en la presente audiencia. Estando cumplidas todas las formalidades y encontrándose las partes en la audiencia, se otorga la palabra al abogado de la parte demandante para que indique sus pretensiones. Gracias, señor presidente. Solicito se declare fundada en todos sus extremos el recurso de agravio constitucional conforme lo establece el Decreto Ley 19990 y se ordene la pensión de viudez a favor del señor Lorenzo Vicente Ceballos en base a los siguientes fundamentos. Que conforme establece el artículo 139 del inciso 6 de la Constitución Política del Estado peruano y conforme establece el artículo 53 del Decreto Ley 19990, Disculpe, señor
Gracias, señor presidente. Solicito se declare fundada en todos sus extremos el recurso de agravio constitucional conforme lo establece el Decreto Ley 19990 y se ordene la pensión de viudez a favor del señor Lorenzo Vicente Ceballos en base a los siguientes fundamentos. Que conforme establece el artículo 139 del inciso 6 de la Constitución Política del Estado peruano y conforme establece el artículo 53 del Decreto Ley 19990, se ha interpuesto el recurso de agravio constitucional en contra de la Oficina de Normalización Provisional, ONP, con la finalidad de que se declare nulo la resolución 5945-2021 y que en consecuencia se le otorgue pensión de viudez conforme al Decreto Ley 19990, más el pago de pensiones de vengados, los intereses legales y los costos del proceso a favor de mi patrocinado, señor Lorenzo Vicente Ceballos. Señor presidente, con fecha 15 de abril del 2020 fallece la señora María Eugenia Larico de Vicente, esposa del señor Lorenzo Vicente Ceballos, siendo mi patrocinado el señor Lorenzo quien interpone demanda de pensión de viudez a la ONP. Esta contesta la demanda manifestando que el accionante no tiene la condición de inválido ni es mayor de 60 años de edad a la fecha del fallecimiento de la causante. Esto en función a que el acuo del tercer juzgado civil de Huancayo, mediante la sentencia 057-2021, declaró infundada la demanda asumiendo que no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Ley 19990 para el otorgamiento de la pensión de viudez. Mi patrocinado, señor presidente, viene pasando por momentos difíciles por su avanzada edad y producto del matrimonio con la finalidad, con la finada, la señora María Eugenia, no tuvieron hijos. A causa de ello es que tuvo que vender algunos enseres para costear el entierro y los gastos de sepelio de su digna esposa. Asimismo, mi patrocinado no puede laborar por una enfermedad lumbar y su avanzada edad, puesto que ningún trabajo lo quiere emplear, ya que hoy en día las empresas requieren personal joven. A esta pretensión, mi patrocinado presentó las siguientes pruebas. Acta de matrimonio en la que demuestra más de 40 años de casados, certificados de defunción de su esposa, la señora María Eugenia, constancias de atención médica en el que demuestra mi patrocinado se ha venido atendiendo por las enfermedades de lumbalgia, certificado médico que demuestra la enfermedad y el descanso médico en el que determina el especialista del hospital, y por último, copia de su DNI. Es deber, señor presidente, que en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución Política, consagra el derecho y principio de igualdad en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Señores magistrados, el principio de derecho de igualdad distingue dos manifestaciones relevantes: la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera de ellas está referida a la norma aplicable a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la disposición normativa. Y la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente o iguales. Por todos estos argumentos, señor presidente y señores vocales adjuntos de esta prestigiosa sala, es que mi patrocinado solicita se declare fundado en todos sus extremos el recurso de agravio constitucional, conforme lo establece el Decreto Ley 19990, y se ordene la pensión de viudez a favor del señor Lorenzo Vicente Ceballos, en contra de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. Muchas gracias, señores magistrados. Seguidamente, se concede la palabra a la parte demandada.
Tiene la palabra el abogado representante de la Oficina Nacional de Previsiones. Bien, muchas gracias, señor presidente. Para la presente demanda en contra de mi patrocinado voy a citar el artículo número 53 del Decreto Ley 19990, el cual indica los requisitos específicos para ser beneficiado con la pensión del cónyuge, estableciendo ciertas condiciones para ello, ¿verdad? Eh, En el presente caso se requiere que el cónyuge de la asegurada sea mayor de 60 años al momento del fallecimiento o que tenga la condición de inválido. Observando en esta demanda que el accionante no tiene la condición de inválido ni era mayor de 60 años de edad a la fecha del fallecimiento de la causante, por lo que no corresponde el otorgamiento a la pensión de viudez solicitada por el demandante. Como antecedentes de esta demanda, el tercer juzgado civil de Huancayo, mediante la sentencia 057 de 2001, de fecha 3 de junio, declaró infundada la demanda por estimar que el demandante no contaba con los 60 años a la fecha del fallecimiento de su causante, por lo que no cumple con el requisito, con uno de los requisitos más importantes establecidos en el decreto ley 19990 para el otorgamiento de la pensión de viudez. Asimismo, en segunda instancia, se ha pronunciado la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fecha 25 de octubre, confirmando la sentencia por similares consideraciones a la primera sentencia. Es por ello, señor presidente, señores vocales, que no se le puede otorgar la pensión de viudez al demandante. Por ello, solicito se declare infundada la presente demanda por los aspectos antes mencionados. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, seguidamente se concede las preguntas aquí a mis colegas, al doctor Sheldon y a la doctora Evelyn, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, analizando y viendo el artículo 53 que refiere, ¿no? Que tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero acá viene el tema controvertido y el cónyuge inválido señala el requisito o mayor de 60 años de la asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de esta, que haya estado a cargo de esta. En ese sentido, quiero preguntarle al abogado de la ONP que si la norma de este artículo controvertido, este artículo 53, esta norma que elaboraron tomó en cuenta el paso del tiempo, ¿no les parece que ya está desfasada? ¿Han tomado en cuenta el cambio de usos y costumbres? ¿En base a a qué principio se ha tomado en cuenta ello, ¿no? Señor miembro del jurado, no se ha tomado en cuenta de repente las costumbres ni el tiempo de la ley, solamente se ha tomado en consideración la vigencia de esta. El decreto ley 19990 está vigente en nuestra legislación peruana y es a donde nosotros nos estamos abocando. Verifico entonces que el argumento principal de la ONP es la aplicación de este artículo 53 y el presente control de constitucionalidad de dicha norma se hace entonces respecto a este artículo y al derecho de igualdad estipulado en la Constitución, ¿no? Consagrado en el artículo 2 del inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces, cuando se habla de este derecho a igualdad ante la ley, también hay que tomar en cuenta que hay una doble condición, la de principio y la de derecho fundamental. Y se aprecia que en el artículo 53 mencionado existe un tratamiento significativamente diferente a la pensión de viudez entregada a las mujeres que a los hombres por los requisitos que han sido expuestos. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Sheldon. Seguidamente se da la palabra a la doctora Evelyn, si desea hacer una pregunta.
Sí, continuando con las preguntas, quisiera hacerle al demandante. Pues entiendo que usted tiene una pensión por derecho propio. ¿Estuvo usted a cargo de la causante? Eh, señor magistrado, mire, en un inicio el señor, mi patrocinado, estuvo trabajando, pero a raíz de su enfermedad lumbar es que ha dejado de trabajar. Es por ello que a su edad, después de una convivencia de 40 años, eh, se está solicitando la pensión de viudez, ¿no? a la ONP, ¿no? Esto en base al artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política, ¿no? Eso sería, señorita magistrada. Bueno, muchas gracias, abogado de la parte demandante y la parte demandada. Vistos la causa al voto, habiéndose escuchado a la parte demandante y al demandando, ese tribunal emite la siguiente resolución. De lo expuesto por la parte del demandado, se aprecia que efectivamente existe una vulneración al derecho a la igualdad, el cual está reconocido en nuestra Constitución. Nadie puede ser discriminado por condiciones de raza, color, sexo o religión. Como ya lo ha mencionado el doctor Sheldon, la igualdad tiene un doble sentido, es un principio y a la vez un derecho. Cuando hablamos en su que se indica que es un principio, es el trato igualitario frente a los organismos de los poderes públicos. Y también es un derecho, el cual se reconoce como una igualdad y no debe haber una discriminación respecto a los demás. Hablar de justicia es hablar de equidad. Hablar de justicia no es hablar de... Esto lo cortas, por favor, me estoy trabando. Hablar de justicia es hablar de igualdad y no de equidad. Tal como lo dice Ulpiano, la definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Hablar de la igualdad no es solo ante la ley, sino la ley. Es decir, que no solo basta que la ley sea de carácter universal, sino que también debe establecerse un tratamiento igual para todos los individuos. Tal como se ha indicado, el decreto ley 19990 no es aplicable para la época en la que ahora vivimos. Como sabemos, la ley es dinámica con respecto a la sociedad, siendo el decreto ley 19990 creado para una época donde la mujer requería una mayor protección, lo cual ya no es aplicable a nuestros tiempos, donde las mujeres han, han generado un mayor acceso al mercado laboral. Vista la demanda presentada respecto al artículo 53 del decreto ley 19990, existe significativamente una desventaja de los varones en relación a las mujeres en relación al Sistema Nacional de Pensiones. Por lo tanto, se resuelve declarar fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos fundamentales de la igualdad ante la ley. Se declara inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 53 del decreto ley 19990 que exige que la viuda sea mayor de 60 años a la fecha del fallecimiento del causante y para tener el derecho a la pensión de viudez. En consecuencia, se declara nula la resolución 5945-2021 ONP DPR GDL 1990 de fecha de 15 de febrero del 2021 y se ordena a la Oficina de Normalización de Previsiones que expida una nueva resolución y se otorgue la pensión de viudez y el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales.